Buenas noches, mi nombre es Carlos Contreras. Hoy vamos a hablar acerca de la evaluación financiera del proyecto. Y vamos a comenzar diciendo que un proyecto se evalúa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su viabilidad financiera, técnico, legal, medioambiental, social, que los proyectos pueden clasificarse e independientes y mutuamente excluyentes, que los proyectos independientes son aquellos que pueden elegirse varios al mismo tiempo, siempre y cuando sean rentables. De manera que en los independientes puede elegirse unos o varios al mismo tiempo, mientras que en los proyectos mutuamente excluyentes, la elección de uno automáticamente elimina al otro. Tenemos también lo que son costos hundidos, que son aquellos costos que no forman parte del proyecto porque no producen flujos de efectivo. Tenemos los costos y los gastos relevantes de un proyecto, que son aquellos que son propios de ese proyecto y que se deben tomar en consideración. Al realizar una evaluación de un proyecto, lo primero que se hace es el estudio de mercado para determinar la demanda del producto, la competitividad. También se hacen estudios de prefactibilidad y factibilidad. Se establecen, se determinan las instalaciones que se requieren, las maquinarias y equipos, los espacios físicos, entre otros aspectos técnicos. También se cumplen con los requerimientos legales del país. Esto es la evaluación jurídica. Asimismo, si el proyecto impacta al medio ambiente, de igual manera los efectos sociales que estos pueden producir en el entorno de la población en sentido general. Se hace un estudio de costo-beneficio, y esto es lo que se llama la evaluación económica, si financieramente es viable. Ahí se determina cuáles son las fuentes de financiación, sería la parte financiera. Se construyen flujos de efectivo y se determinan los parámetros de aceptación o rechazo del proyecto, como son valor presente neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación, entre otros. Se parte de una inversión inicial. Aquí se detallan los activos fijos, o sea, los terrenos, los metros cuadrados, el valor, las edificaciones, maquinarias y equipos, capital de trabajo. Y en el porciento de depreciación tenemos que los terrenos no se deprecian, por eso tiene un 0%, las edificaciones un 5%, las maquinarias un 15%, los equipos un 25%, aquí se incluyen los equipos de oficina, de transporte y de computación. El valor de mercado es porque al término de la vida del proyecto, los activos fijos quedan con un valor de mercado, o sea, un valor terminal. ¿Cómo se calcula? Bueno, se determina, se proyecta cuál sería la inflación que tendrían esos activos desde que se adquieren hasta la conclusión de la vida útil del proyecto. Suponiendo que la inflación haya sido de un 5%, entonces se le calcula al valor original el 5% acumulativo, o sea, 8 millones por uno más la tasa de inflación elevado al tiempo, que en este caso vamos a considerar 6 años como vida útil del proyecto. En el caso de las edificaciones, se netea y se establece un 2%. Ese neteo viene de la depreciación y la inflación, o sea,
Por ejemplo, los impuestos internos, lo primero que hace anualmente es adicionar la inflación, y una vez se le adiciona la inflación, se le calcula la depreciación. Nosotros aquí buscamos ya un neto de depreciación e inflación y consideramos un 2%. Entonces hacemos lo mismo. El valor inicial o original se multiplica por 1 más la tasa de neteo, de depreciación e inflación elevado a la 6, que es la cantidad de años de la vida del proyecto. Las maquinarias, ya el valor de mercado puede establecerlo el propio fabricante, donde establece que en 6 años esa maquinaria podría tener un valor supuesto de un 40%. Le sacamos 8 millones del 40%. Y en el caso de los equipos, se considera que al 6.º año tendrían en promedio un valor de mercado de un 30%. O sea, le sacamos a 4 millones el 30 y a 8 millones el 40. Y estos serían los valores de mercado para estas últimas 2 partidas. Aquí tenemos las unidades que según el estudio de mercado podrían venderse a unas 45.000. Aquí tenemos el precio unitario de ventas. El costo de ventas vamos a considerar que será un 50% de las ventas, y los gastos operativos un 14% de las ventas, según el estudio de costo que se hizo. El impuesto sobre la renta sería de un 27%, vigente en la República Dominicana. El método de depreciación, el que requiere impuestos internos, que es el decreciente, que consiste en cada año arrastrar el valor en libros del año anterior, y a eso que se le aplica, a ese valor que se le aplica el % de depreciación. La tasa de descuento o costo de capital sería de un 15%, que sería la tasa mínima que se le exige al proyecto para invertirse en él. La tasa de interés bancaria, que sería la tasa promedio que cobrarían los prestamistas por prestarle dinero o financiar el proyecto a la empresa. Esa financiación puede ser a través de préstamos, pero también podría ser a través de la emisión de deudas, como podría ser bonos u otras obligaciones. Tenemos también la mezcla de financiación. Tenemos que un 60% se va a financiar con deuda, o sea, capital ajeno, y el 40% con capital propio. En total sería 35 millones lo que requeriría el proyecto. O sea, estos activos fijos más el capital de trabajo, que es la parte de los recursos líquidos que se van a necesitar en los primeros periodos para que la empresa opere, tomando en consideración que generalmente los primeros periodos la empresa o el proyecto no genera flujos. La política de cobros, un 30 por 30 días, y la de pagos, 20 días. Si lo llevamos porcentaje, dividimos 30 entre 365 y me da un 8%, y aquí 20 entre 365 me da un 5%. Entonces, vamos a suponer que, aunque no esté aquí también, que las ventas se van a incrementar. Las ventas se incrementan en un 5% anual. De manera que ya podemos entonces proceder, en base a este perfil de proyecto, desarrollar un ejercicio de la evaluación financiera de un proyecto. Comenzamos con la depreciación en el terreno, buscamos en el perfil cuánto va a ser el valor del terreno y lo traemos desde aquí. Las edificaciones, lo mismo, vamos acá y la traemos desde aquí. Maquinarias,
de igual manera 8 millones, y los equipos serían 4 millones. Entonces vamos acá, en el caso del terreno, todas estas inversiones se hacen en el año 0. Entonces se comienza a depreciar a partir del año 1. Como el terreno no se deprecia, entonces va a permanecer con el mismo valor en libro. Lo que va a cambiar va a ser el valor de mercado en el año 6. En el caso de las edificaciones, nosotros podemos decir que a esos 12 millones, les calculamos el 5% y les restamos los 12 millones la depreciación, el gasto por depreciación, y tenemos el valor en libro. Entonces lo importante es que en el segundo año nosotros arrastramos el valor de el libro del año anterior, y a ese valor es que le calculamos de nuevo la depreciación. Entonces ya así podemos nosotros fijar con signo de pesos, fijamos la celda que no se va a repetir, que es la del 5%, para poder copiar los demás años. Ya cuando yo copio el gasto por depreciación y copio la parte del valor que se arrastra de cada año, automáticamente puedo copiar. Aquí hago lo mismo, copio aquí el gasto por depreciación del primer año, lo disminuyo. Aquí yo puedo ya fijar la celda que no se repite, que es la del 15%. Entonces copio hacia adelante y luego desde que copio arriba ya automáticamente se me actualizan todos los valores. Entonces aquí tenemos ya, vamos a borrar aquí para que hagamos de nuevo. Aquí copiamos el primer año, entonces aquí le sacamos el 15%, lo fijamos con signo de pesos y lo podemos entonces copiar hacia adelante. Entonces ahora aquí puedo arrastrar el anterior y automáticamente se me actualiza. Y aquí entonces lo que hago es que sumo todo el gasto de depreciación, cada uno de los activos, y lo copio y ya tengo la tabla de depreciación bajo el método decreciente. Hay otro método que es de línea recta, que es el que considera la depreciación de manera uniforme, o sea, el mismo valor. Aquí vamos a calcular lo que es el valor terminal. Y el valor terminal lo vamos a comparar con el valor de mercado, lo vamos a comparar con el valor en libro para encontrar cuánto le va a entrar a la empresa de flujo en el último año de la vida del proyecto. Entonces el valor de mercado ya lo calculamos en la hoja perfil. El terreno es este, las edificaciones es este, el segundo, las maquinarias
es este, el tercero. Los equipos es el cuarto. Entonces, aquí sumamos todos los valores de mercado. Ahora el valor en libro al año 6 lo traemos de la tabla que acabamos de hacer de depreciación. Para el terreno son los 8 millones. Para las edificaciones, estos 8 millones. Para las maquinarias, esos 3 millones. Y para los equipos, estos 711. Entonces, aquí yo resto al valor de mercado el valor en libro y ahí determina si hay ganancia o pérdida. Valor de mercado, lo que me darían por el activo, y valor en libro, el valor que tengo registrado a esa fecha, al sexto año. Entonces, como el valor de mercado es mayor que el valor en libro, aquí tengo ganancia. Si hay ganancias, entonces tengo que pagar impuesto sobre ganancia de capital. Entonces, vamos a fijar para que podamos copiar el impuesto de cada uno. Entonces, ahora el valor terminal sería igual al valor de mercado menos los impuestos que yo tendría que pagarle al gobierno. O sea que, repito, se compara el valor de mercado con el valor en libro solamente para determinar si hay ganancia o pérdida. Si hay ganancia, entonces hay que pagar impuestos sobre esa ganancia de capital. Se le saca el 27%, que es la tasa, a esa ganancia, y ese sería el valor del impuesto. Ahora, ¿cuánto yo voy a recibir en ese sexto año? Lo que me darían por el activo, que son 10 millones, menos los impuestos que tengo que pagarle al gobierno. Entonces, aquí tendría un total que esos activos me quedarían con un valor que me entrarían en el sexto año como flujo de 26 millones de pesos. Ahora vamos a calcular la tabla de amortización de préstamo. Aquí tenemos que las fuentes de financiación son un 60% de capital ajeno y un 40% de capital propio. Y el total del proyecto son 35 millones. Entonces dice que hay 3 métodos para calcular la amortización de los préstamos, que son el método francés, el método alemán y el método americano. El método francés consiste en que tú vas a pagar cuotas iguales totales, pero variables de interés y de capital, o sea, de principal. ¿Cómo yo le calculo el principal? Bueno, más en Excel, busco en la fórmula de Excel, donde dice pago PRIM, ese pago PRIM significa pago principal. Cuando me salga pago PRIM, le doy doble clic y desde que me sube y me abre un paréntesis, entonces comienza a pedirme las informaciones aquí abajo. Me dice la tasa, que es la tasa de interés, punto y coma, porque el Excel mío separa con punto y coma. Es posible que otro Excel separe con coma, ustedes pueden verlo ahí abajo. Periodo se refiere a la cuota que voy a pagar, en este caso sería C23. Luego me pide NPR, que es el número de periodo, que sería la cantidad de años en este caso, y BA significa valor actual. Le pongo menos
y traigo el valor actual, que sería el valor del préstamo. Eso es para que me lo traiga positivo cuando le pongo menos adelante. Luego, para yo copiar hacia abajo, voy a tener que fijar todas estas tres celdas de arriba. La primera, que es esta, la fijo con signo de pesos. La segunda se refiere a la cuota, esa no va porque la cuota se repite, no hay que fijarla. Fijo la tercera, que es la cantidad de periodos, que son 6 años, y sumo fijo la última, que es el valor actual. Entonces ya, como yo fijé, ya puedo copiar hacia abajo. Y ahí tengo ya lo que pagaría de cuota de capital o de principal año por año. Los intereses igual, pongo más, pago IN ahora, el otro pago PRIN, y ahora es pago IN. El pago IN significa pago de intereses. Entonces, de igual manera, me pide la tasa, que es esta, punto y coma. Luego me pide el periodo, que es este, punto y coma. Luego el total de periodo, que es este, punto y coma. Y luego el valor actual. Lo pongo negativo y hago lo mismo. Fijo el primero. El segundo no se fija. Fijo el tercero. Y fijo el último, que se refiere al valor actual. Entonces ahora sí puedo copiar hacia abajo. Entonces tengo ya que el principal van a hacer esto, el interés va a hacer esto. Entonces total de la cuota es la suma de las dos. O sea que yo sumo el total del principal más el total de intereses. Aquí entonces en saldo insoluto es el valor del préstamo que me va quedando actualizado. Yo lo bajo de aquí arriba. Y al saldo insoluto yo le resto la cuota de principal. Y esa lo bajo y tengo ya que en el año 6 se cancela el préstamo. Ese sería el método basado en el modelo francés. Sin embargo, o sea, ese es el que usan los bancos. El método francés, el modelo francés es el que usan los bancos, de cobrar cuotas fijas, totales y variables de interés y principal. Al principio se cobra más de interés que de capital, pero de luego se va ajustando. Eso es para que si por alguna manera, de alguna manera se quiere cancelar el préstamo en los primeros periodos, ya el banco haya cobrado su cuota de interés. Entonces aquí tenemos el método alemán, que el método alemán consiste en cuotas fijas del principal y variable de interés y de la cuota total. Entonces aquí yo no tengo que buscar la fórmula, sino que yo en el principal simplemente tengo que decir, vamos a bajar aquí a saldo insoluto, vamos a bajar el monto de préstamo y aquí solamente tengo que decir este total dividido entre la cantidad de años, como son cuotas fijas. Entonces aquí copio en el segundo año, copio la cuota del año 1 y luego lo bajo. Y va a ser la misma cuota todos los años. La tasa de interés va a ser sobre el saldo insoluto. Entonces aquí determino ahora el valor insoluto, restándole al préstamo la amortización del capital. Entonces ahí, fíjense cómo ya en el año 6 se cancela. Entonces el interés va a ser el aplicado al saldo insoluto, la tasa de interés, que es del 15%. Fijamos la tasa de interés porque no se repite. Y ya yo puedo copiar hacia abajo los intereses.
Aquí es fácil porque la suma de la cuota de capital más la cuota de interés. Ya tengo el método alemán. Ese método alemán se utiliza para proyectos, como son estimaciones que se hacen de proyectos, pues no se puede utilizar este método alemán y es más fácil. Como es lógico, en el método alemán se paga menos intereses que en el francés, en virtud de que pagamos suma mayor de capital, mayores de capital, y por ende el gasto por interés es menor que aquí, que abonamos menos al principal. Por eso en el alemán los gastos de intereses son mayores que en el francés. Y el americano, como su nombre lo indica, se usa en los Estados Unidos y es lo que se llama conceder años de gracia a la empresa. O sea que los primeros años no se cobran capital, no se cobra capital, y luego el capital se cobra en el último periodo. Se cobra en el último periodo la cuota el total del capital más la cuota de los intereses. Entonces aquí lo que hacemos es que solamente vamos a pagar intereses del principal. Entonces fijamos la tasa, o sea, multiplicamos el saldo insoluto o el balance del préstamo por el principal. Pero ¿qué pasa? Que el principal hasta el año 0 va a ser, hasta el año 6 va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no vamos a cobrar, solamente vamos a cobrar intereses del mismo valor hasta el año 6. En el año 6 pagamos el principal, que son los 21 millones, más la cuota, o sea que pagamos 24.150.000 y el saldo ahí sería cero. Repito, este método se utiliza mucho en los Estados Unidos porque el Estado cubre su presupuesto con los impuestos que cobran a las empresas y a las personas, y por eso se motiva al emprendedor a que haga negocio, porque en función de la rentabilidad que generen esos negocios es que el Estado va a cobrar impuestos. Entonces le da ese tiempo de gracia para que ellos puedan usar esos flujos de efectivo e incremente sus operaciones y sus ganancias. Y ya cuando el negocio está maduro al 6.º año, pues que le devuelva el principal, aunque vuelvan a reenganchar. Ahora ya podemos preparar un flujo de efectivo desde el punto de vista del inversionista y desde el punto de vista del proyecto. Cuando hablamos del punto de vista del inversionista y desde el punto de vista del proyecto, nos referimos a que el modelo desde el punto de vista del inversionista incluye los préstamos, o sea, el endeudamiento a través de terceros, mientras que el proyecto desde el punto de vista del mismo, o sea, del proyecto, no toma en consideración préstamos. Aquí vamos primero al perfil del proyecto y vamos a buscar la cantidad que vamos a producir o a vender. Vamos a buscar el precio también en el perfil, que lo tenemos acá, que son 520. Y aquí ya tenemos las unidades a producir y el precio. Entonces dice que el precio va a cambiar en un 5% acumulativo por la inflación. Entonces ponemos más, multiplicamos esto por, o sea, el precio por 1 más la tasa de incremento,
y como es acumulativo, eso yo lo puedo copiar hacia adelante fijando. Tengo que fijar la celda del 5% porque no se repite para poder copiar. Entonces ya copio y ese 5% va a ser acumulativo. Ahora las 45.000 unidades van a ser siempre iguales porque no van a cambiar. Lo que va a cambiar es el precio. Entonces, aquí, como es lógico, yo multiplico las unidades por el precio de ventas y puedo copiar acá porque todo se repite, los precios están repetidos. Y en el caso del costo de ventas, multiplico. Aquí dice que el costo de venta es un 45% de las ventas. Dice aquí que son, bueno, aquí dice que es un 50. Vamos a ponerlo aquí un 50. Y yo multiplico esto por el 50% y fijo la celda del 50%. Yo copiarla, entonces me actualizan la celda del 50%. Representan el costo de la mercancía. Entonces la ganancia sería igual a las ventas menos el costo de venta. Hablo de ganancia bruta, lógicamente. Aquí tengo los gastos operativos representan el 15% de las ventas. Entonces lo mismo, le aplico a las ventas el 5% y fijo la celda del 5%. Entonces puedo copiar hacia adelante. Entonces luego tengo lo que sería el EBITDA, que sería la utilidad antes de interés, impuesto, de amortización y depreciación. Entonces no es más que la resta de la utilidad bruta menos los gastos operativos. El EBITDA es lo que produce en el estado de ganancia y pérdida flujo de efectivo. El gasto por depreciación va a surgir de la tabla de depreciación que ya lo calculamos. Aquí abajo, mírenlo aquí. Gasto, total de gasto por depreciación. Pongo más y voy y busco el primer año y luego lo copio. La utilidad antes de interés, impuestos, ULV, es la utilidad antes de interés, impuestos, amortización y depreciación menos el gasto por depreciación. Entonces, los gastos de interés ya yo lo calculé en la tabla de amortización y le dije que íbamos a utilizar el método alemán. Entonces voy a tomar todos estos intereses, formateo primero, le doy clic derecho, copiar, entonces vuelvo a la página donde estoy construyendo el flujo y aquí le busco donde dice pegado especial. En pegar busco donde pegado especial. Y ese pegado especial le digo que me copie los valores y que me lo transponga. Transponer significa que lo que está vertical me lo ponga horizontal. Entonces ya cuando yo le digo transponer, como ustedes ven que los gastos de interés están vertical en una columna y yo quiero que me lo ponga horizontal, entonces con esta
con este tipo de pegado especial, yo puedo entonces traerlo, mírenlo ahí, horizontal. Entonces la ganancia antes de impuestos sería el EBI menos el gasto de interés. Copio hacia adelante y tengo estos valores. Luego tengo el impuesto. El impuesto, que es un 27% de la utilidad antes de impuesto. Entonces, aquí más ese valor por el 27. Entonces, fijo la celda del 27% para poder copiar hacia adelante. Entonces, aquí puedo copiar y puedo ahora decir que la utilidad neta es igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y ahí sí yo puedo ya copiar. Cuando yo tengo ya la ganancia neta, continúo ahora construyendo el flujo. Entonces el flujo tengo que, hasta ahí es el estado de resultado. Ahora voy a construir el estado de flujo de efectivo operacional. Entonces, ¿por qué tengo que volverle a sumar el gasto por depreciación? Porque el gasto por depreciación no es ni entrada ni salida de efectivo, o sea que no afecta el capital de trabajo. Entonces se incluyó aquí en el estado de resultado porque el gobierno permite que tú lo deduzcas y que consecuentemente tiene un impacto fiscal, o sea, tú pagarías menos impuestos al deducir el gasto por depreciación de la ganancia. Entonces, si quiero construir un flujo, tengo que volvérselo a sumar porque esa partida no representa ni entrada ni salida de dinero. Entonces ya, ahora sí, se la sumo de nuevo y contrarresto el efecto que tenía aquí arriba. Y luego el flujo neto operacional sería igual a la ganancia neta más el gasto por depreciación. Entonces luego ya concluimos con el primer flujo, que es el flujo neto de operación. Ahora vamos con el flujo de la actividad de inversión, que sería lo que se invertiría en activos fijos y en capital de trabajo. Ya esas dos partidas, como ustedes saben, la pueden sacar del perfil o de aquí, de la tabla de depreciación que tienen los datos, y el valor de capital de trabajo lo pueden traer de aquí también, de el perfil. Lo sumo los dos y tengo que yo invertiría la suma de 35 millones de pesos y luego entonces viene el otro flujo, el último, que sería el flujo de las actividades de financiación. Y aquí vamos a tener los préstamos bancarios, que serían de 21 millones. Ya lo acabamos de ver en la tabla de amortización. Entonces, los préstamos en el año 0 es una entrada porque me entran 21 millones, pero luego en cada año yo tengo que amortizarle al principal 3.500.000, que sería el valor que pagaríamos. Entonces aquí yo pongo más, voy a la tabla de amortización y busco el valor del préstamo que me entraría. Y aquí digo, bueno, más, menos, para que ponerlo negativo. Entonces voy a la tabla de amortización y voy a la amortización del principal. Como es la misma suma, yo lo traigo negativo de allá y puedo ya copiarlo y me va a copiar la misma cantidad. Y repito, es negativo porque es un flujo que sale, yo lo pago anualmente para amortizar el principal. Entonces, repito, aquí me entran los 21 millones en el año 0, pero luego tengo que comenzar a amortizar el principal y estos serían flujos negativos.
Luego viene el flujo terminal, que fue el que acabamos de hacer acá, o sea, con qué valor terminarían los activos en el último periodo del proyecto, que son 6 años. Entonces, ya lo habíamos calculado, 26 millones. Entonces, también el capital de trabajo entra como flujo de nuevo positivo, porque aquí en el año 0 son negativos porque salen de la empresa. Sin embargo, una vez concluido el proyecto, vuelve y retornan al banco. Por eso se consideran como flujo positivo del último año en que termina la vida del proyecto. Entonces, retorno del capital de trabajo, 3 millones. O sea, que el año 6 va a tener 4 flujos. El operacional, que es positivo, el de amortización del préstamo, que es negativo, el valor terminal, que es positivo, y el retorno del capital de trabajo, que es positivo. Por eso aquí vamos a tener entonces 4 flujos, 1 negativo y 3 positivos. Por eso ustedes ven que en el último año vamos a tener un flujo de 33 millones. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es que calculamos en qué año se recupera la inversión. Entonces aquí comenzamos a acumular los flujos. Ese flujo comienza igual en el año 0, pero a partir del año 1 comenzamos a abonarle a la inversión. Pero me faltan todavía por cubrir 12 millones. Vamos a ver en el año 2, vuelvo y le sumo el balance anterior al flujo siguiente y me falta todavía 10 millones. Periodo 3 le sumo 10 millones más 2 millones que me entran, todavía me faltan 8 millones. En el año 4 sumo al balance anterior y me faltan 5. En el año, en el año 5 sumo y me faltan 1.700.000. Pero ya yo sé que el proyecto yo lo voy a recuperar en el año 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y una parte del 6, porque todavía me falta 1.718.000 por cobrar o por recuperar del flujo del año 6. Serían 5 años y una proporción de meses del año 6. Para yo saber cuál es la proporción, divido lo que me falta por cubrir en el año 5, que lo voy a cubrir en el E6, y me dice que me falta un 5% por cubrir, o sea que ese valor representa un 5% de ese flujo siguiente. O sea que me falta por cubrir un 5%. Si yo lo quiero llevar a meses, pues como un año tiene 12 meses, pongo los 12 meses y multiplico el 5% por 12 y me dice que 0.61, o sea que no me llega ni siquiera a un mes. Sería como 30 días más o menos, o algo más de 30 días, de 15 días, o 17 días, 18, qué sé yo. Aquí lo que uno hace es que, como es poco lo que falta por cubrir allí, dice que se cubre en 5 años. 5 años, no vamos a ponerle nada de meses, porque no es representativo. Podemos decir que son 5 años. Entonces, luego yo tengo la tasa de descuento, que la tasa de descuento no es más que la tasa mínima que se le requiere al proyecto. Vamos a decir que en este caso, si es un 15%, entonces esa sería la tasa con la que descontaríamos los flujos para determinar el valor presente neto o el valor agregado al proyecto. En este caso, la TIR sería igual a esto, pongo más TIR y tomo todos los valores, tanto positivos como negativos. Sería un 26%. Entonces, el valor presente neto, o sea, se calcula diciendo más valor actual neto,
valor neto actual, doble clic y veo lo que me pide aquí. Me pide la tasa es la tasa requerida, la tasa de rentabilidad, punto y coma. Y tomo todos los flujos positivos, cierro paréntesis y sumo el flujo negativo. O sea que la fórmula es primero la tasa de rentabilidad o el costo de capital, vamos a llamarle. Luego tomo los flujos positivos, cierro paréntesis y finalmente le sumo el flujo negativo. Entonces dice que el valor presente neto de ese proyecto son 8.312.000. Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor agregado, o sea, al proyecto sería 8.300.000, o sea, que lo que sobrepasa lo que se requiere al proyecto son 8.312.303, que equivale al exceso del 15% y el 26%. Entonces, los parámetros para aceptar el proyecto es que la TIR sea mayor que el costo del capital. Entonces, en este caso, la TIR es de un 26%, que es mayor que el costo de capital, o sea, lo que se le requiere de rentabilidad de proyecto, que es de un 15%. Entonces se aprueba el proyecto. Si la TIR hubiese sido de un 14%, teóricamente no se aprueba. ¿Por qué? Porque no está generando lo que se le pide al proyecto, o sea, el costo del proyecto, que sería un 15%. Con ese 15% se le paga a los prestamistas, a los bancos, y se le paga también a los dividendos, a los accionistas. Entonces los accionistas van a tener una sobreganancia o un valor agregado de 8.312.000. Repito que la diferencia entre los 26 y el 15%. Entonces, luego tenemos el flujo desde el punto de vista del proyecto, también se le llama flujo puro. Lo que uno hace es que uno copia el proyecto, o sea, el flujo anterior desde el punto de vista del inversionista, y lo copia aquí. Y lo copia acá, se pone aquí y le da a copiar. Entonces ya lo copiaste. Aquí cambiamos, en vez de inversionista le ponemos desde el punto de vista del proyecto o puro. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tomo dinero prestado, no van a haber gasto de interés. Entonces, aquí se elimina el gasto de interés. Pero tampoco yo voy a tener ni esta entrada de dinero ni estos pagos. Entonces, solamente voy a tener estas. Entonces, ya aquí vemos que cuando no tomamos dinero prestado, mire cómo baja la rentabilidad de un 26% que teníamos allá a un 20%. Y de 12 millones, ¿cuánto eran? 12 millones. Vamos a ver de valor presente neto de 8 millones que teníamos aquí, esto se reduce a 6 millones. Eso significa que cuando tú no tomas dinero prestado, entonces el proyecto es rentable, entonces eso significa que tus beneficios van a ser menores. Por eso es que se recomienda que siempre haya una inversión mixta, una parte de dinero ajeno o de tercero y la de los propios accionistas. De manera que aquí tendríamos entonces un 20% contra un 15%, todavía hay una sobreganancia, pero menor que si cogiéramos el dinero prestado. En el caso de la recuperación del proyecto,
nos faltaría un 6%. Entonces ese 6% lo multiplicaríamos por 12 y todavía me sube un poquito, 78, pero no me llega ni siquiera a un mes. Entonces seguimos diciendo que son 5 años, 5 años que se recupera la inversión. 5 años en que se recupera la inversión. Entonces aquí tenemos, como ustedes pueden ver, que todo el dinero es aportado por los accionistas, o sea, los dueños institucionales. Mientras que aquí 21 millones son aportados por los bancos y solo 14 millones por los accionistas. Y sus ganancias son mayores que si lo financian todo con recursos propios. De manera que hasta ahí la parte de la evaluación financiera del proyecto. En una nueva oportunidad explicaremos los estados financieros pro forma. Hasta una nueva oportunidad. Pasen buenas noches.